Bienvenidos, nos encontramos en la parroquia de la Madre Santa Laura Montoya, la primera parroquia bajo el patronato de la Madre Laura Montoya Upegui, aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Esto es Piedecuesta, más precisamente Paseo del Puente 2. Haremos un recorrido por la vida y obra de la Madre Laura Montoya para presentarles su vida y obra, empezando por su infancia, la vida en familia, sus estudios, su recorrido como catequista, maestra y fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, que hasta el día de hoy sigue dando mucho fruto para el reino de Dios y la Iglesia. Acompáñennos. Santa Laura Montoya nació el 24 de mayo de 1874 en el municipio de Jericó, Antioquia. Fue bautizada ese mismo día con el nombre de María Laura de Jesús. Sus padres, Juan de la Cruz Montoya y María Dolores Upegui, y sus hermanos, Carmelita era la mayor y Juan de la Cruz era el menor. Su padre era médico y comerciante y fue asesinado durante la Guerra Civil cuando ella tenía 2 años. Por este motivo, su madre se vio obligada a trabajar como profesora de religión. También ella fue enviada desde muy pequeña a la finca de su abuelo Lucio Upegui a vivir con él, y más tarde su madre y sus hermanos la llevaron a vivir en el municipio de Don Matías, donde vivieron por varios años. Sin haber recibido una petición previa o alguna instrucción, su tía la inscribió como externa a los 11 años de edad en el Colegio Espíritu Santo, un colegio muy prestante de la ciudad que frecuentaban solo las niñas de clase alta. Y debido a alcances económicos que tenía ella al vivir en un hogar de huérfanos, tenía dificultades para comprar los libros, se sintió muy desplazada, lo que la obligó a retirarse a finalizar ese año de esa institución. Al siguiente año, ella se retiró a la finca de San Cristóbal en Medellín a cuidar a su tía muy enferma. Ahí se dedicó también, aprovechando esta oportunidad, a hacer lecturas espirituales que la inspiraron a unirse a la orden de religiosas carmelitas descalzas. En 1887 regresó brevemente a Medellín, a la ciudad de Medellín, al lado de su madre. Al poco tiempo su abuelo enfermó, por lo que ella tuvo que devolverse de nuevo a Amalfi a cuidar de él hasta su fallecimiento. Cuando Laura tenía 16 años de edad, la familia decidió que ella debía hacerse maestra para ayudar económicamente a su madre y a sus hermanos con los gastos, por lo que se presentó a la Escuela Normal de Instructoras de la ciudad de Medellín y obtuvo una beca del gobierno. Al poco tiempo se presentó una vacante para vivir dentro de la institución, la cual tomó y se pasó a vivir allí, obteniendo excelentes resultados académicos. En 1893 se graduó como maestra elemental de la normal de esta ciudad. En 1894 tuvo su primera experiencia como educadora del colegio de Amalfi. En 1985, 11 años después, fue nombrada maestra de la Escuela Superior Femenina de Fredonia. 2 años después fue trasladada a Santo Domingo y allí decidió impartir el catecismo para los niños en el campo. Vemos aquí cómo va avanzando su vocación, va madurando su fe como fundadora. En 1901, esto es 4 años después, trabajaba junto a su prima Leonor, quien abrió un colegio que se llama el Colegio de la Inmaculada y pasó a ser dirigido por la Madre Laura. En julio de ese mismo año, su prima Leonor lamentablemente fallece y 4 años después, tras el cierre de este colegio, fue trasladada a La Ceja, donde trabajó como maestra muy poco tiempo.
en 1907, 2 años después, le pidieron fundar el colegio en Marinilla. Allí supo que su vocación era evangelizar a los indígenas y a los afrodescendientes. A los 39 años, la madre Santa Laura Montoya se trasladó a Dabeiba con 6 catequistas y la bendición del obispo Monseñor Maximiliano Crespo Rivera a evangelizar a los indígenas en Veracatios. El resto de su vida fue entregada a las misiones y al apostolado. El 14 de junio de 1914 fundó la Congregación Misionera de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, con un grupo de catequistas que la acompañaba a las misiones. A partir de ese entonces, con las hermanas misioneras, se dedicó a establecer centros cercanos con las comunidades indígenas, cuya casa principal quedaba en Dabeiba. En 1917 le presentó al obispo Monseñor Maximiliano Crespo Rivera las constituciones de la congregación, y en 1919 fundó en San José de Uré una misión para trabajar con las personas negras de esta comunidad. Laura Montoya Upegui escribió 2.814 cartas y 25 libros. El principal, su propia autobiografía, Las misericordias de Dios en un alma, y otras como Aventura a Dabeiba, Lampos de Luz 1 y 2, Manojitos de Mirra, Voces místicas, Devociones eucarísticas, Catecismo catío, entre otros. En el archivo se conservan todas sus obras, originales y borradores, manuscritos, fotografías y las primeras ediciones de sus escritos dirigidas y publicadas por ella en la imprenta Santa Teresita, fundada por la escritora en 1929 en Santa Fe de Antioquia, la que continuó en Belencito, Medellín, en donde murió el 21 de octubre de 1949. Las facetas de escritora y editora surgieron con el afán de hacer conocer la vida y la actividad de la misión, la relación y trabajo con los indígenas, el valor de las culturas y el talante apostólico carismático de sus hijas, entre otros. Esto con el fin de motivar y fortalecer la dimensión misionera de la Iglesia y la gloria de Dios. Por lo anterior, el presbítero Carlos Eduardo Mesa, principal biógrafo de la santa, concluye que Laura Montoya hizo de la pluma realmente un nuevo escenario para la misión. Su autobiografía, La historia de la misericordia de Dios en un alma, recibió la condecoración de la Cruz de Boyacá de manos del presidente Eduardo Santos en el año 1939. En el año 1914, en Dabeiba, Antioquia, fundó la congregación Hermanas Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, cuyas asociadas son más conocidas como las Hermanas Lauritas. Una congregación religiosa muy activa. Hablar de las misioneras de la Madre Laura es hablar desde sus inicios de la feminidad latinoamericana. Es hablar de la presencia del rostro materno del Dios de la historia en las realidades más difíciles de nuestro continente. Es hablar de la palabra viva que busca devolverle la vida a hombres y mujeres de la selva, del páramo, de los rincones más inhóspitos de países en donde muchos seres humanos se preguntan por qué unos los tienen todo y otros carecemos de todo, por qué no tenemos derechos. Hablar de las misioneras es hablar en su origen de la mujer colombiana, que nacida en las montañas de Antioquia a finales del siglo XIX, se sintió empujada por la fuerza del espíritu, desde muy temprana edad, a vivir la dimensión del servicio fraterno, buscando hacer más digna y más humana la vida de hermanas que por ser diferentes en su cultura estuvieron arrinconados en las selvas de Colombia por muchos siglos, desde la época colonizadora de los grandes imperios europeos de mediados del segundo milenio.
La madre Laura Montoya permaneció sus últimos 9 años de vida postrada en una silla de ruedas y tras una penosa agonía fallece el 21 de octubre de 1949 a sus 75 años de vida. La congregación que fundó la madre Laura, las Lauritas como le decían, a su muerte completaba 90 casas en 3 diferentes países donde era atendida por 467 religiosas. También ya el 4 de julio de 1963 se ingresó de beatificación por la Arquidiócesis de Medellín. Y el 11 de julio de 1968 la congregación religiosa fundada por la madre Laura recibe la aprobación del Vaticano. También la madre Laura fue declarada sierva de Dios en el año de 1973 por su santidad Pablo VI. Y el 22 de enero de 1991, el Papa San Juan Pablo II la declara venerable. Para después, el mismo San Juan Pablo II, el 25 de abril del 2004, en ceremonia religiosa realizada en la Plaza de San Pedro ante 30.000 feligreses, el sumo pontífice la beatifica. El arzobispo de Medellín, Monseñor Giraldo, permitió o autorizó la construcción del templo donde permanecen las reliquias, los restos de la madre Laura por el decreto 73 del 2004. Posteriormente el Congreso de la República de Colombia en el año del 2005, exactamente el 27 de junio del 2005, aprueba la ley 959 donde se conmemora a la Beata hasta ese momento y su fiesta quedó para nosotros los colombianos el 21 de octubre. Ya posteriormente, el 20 de diciembre del 2012, en el Vaticano, el cardenal Angelo Amato, por orden de su santidad Benedicto XVI, promulga la autorización de su canonización. Y un año después, el Papa Francisco, el 12 de mayo de 2013, la canoniza ante 80.000 feligreses que asistieron a esta hermosa ceremonia de canonización de nuestra Madre Laura. Y con una gran comitiva de colombianos, entre ellos el presidente de ese momento que era Juan Manuel Santos. Y así, para la gloria de Dios y de nuestra patria, de nuestra hermosa Colombia, es canonizada Santa Laura Montoya, la primera colombiana religiosa en ser canonizada, en ser llevada a los altares de Dios. Amor mío, cuánto me has amado. Algunos fenómenos místicos de Santa Laura Montoya según su autobiografía. En una noche Santa Laura Montoya le empezó un vértigo y le dijo al ángel de la guarda de ella que la asistiera a ella. Y así fue que el ángel de la guarda fue a donde la compañera y según lo que dijo la compañera fue que una persona con la misma voz había entrado en su cuarto y la había llamado. Le venían de pronto como oleadas de amor al prójimo. En algunos arranques de amor al prójimo tenía que contenerse para no abrazar a cuantos hallaba a su paso. En una de sus visitas al Santísimo dijo: los sabores de la tierra me son insípidos hasta el hastío, porque solo deseo gustarte a ti, dulzura mía. Dejar ver a Dios lo que ella sentía. Frecuentemente cuando ella tenía en el interior muchas cosas o penas o contrariedades o emociones, o cuando algún sentimiento se fijaba mucho en ella, se ponía delante de Dios con cierto descuido para que Dios viera lo que había en el interior de ella y ella se alegra con lo que Dios veía en el interior de ella. Y pasaban las horas y ordinariamente lo que tenía dentro desaparecía y todo quedaba resuelto. Y ella quedaba contenta de que Dios había resuelto la contrariedad. Evangelización de los indígenas. Las hermanas tuvieron la feliz idea de colocar a la entrada de la casa una imagen o escultura de la Santísima Virgen María, la cual fue un lazo para que los indígenas entraran y preguntaran sobre quién era la Virgen. También las hermanas les contestaron a los indígenas que por qué le ponían flores a la Virgen. Y las hermanas le dijeron que la Virgen se ponía muy contenta y se reía de alegría cuando le ponían flores. Entonces un indio un día
le trajo flores a la Virgen para que se pusiera feliz y contento. ¿Cómo entendía la caridad Santa Laura Montoya? El amor al prójimo en alguna manera se confunde con con el de Dios en el alma, es tierno y delicado. Santa Laura Montoya tenía momentos en los que era invadida por las tres divinas personas, amabilísimas, personas dejándola aniquilada con la luz en el alma, que la hacían como desaparecer de ella misma. Y tenía esa oración: tómame Dios mío, invádeme de tal modo que no quede nada en mí, que no esté lleno de ti. Santa Laura Montoya, cuando era niña, era muy rechazada por las personas que la rodeaban. Todos la condenaban y le decían que tenía un mal genio, sin advertir que era una niña necesitada de cariño. Santa Laura Montoya no creía ni en el cielo ni en el infierno cuando era pequeña, y tampoco tenía amor hacia la Virgen María, ni devoción al Niño Jesús, ni tampoco asistía a Semanas Santas. Empezó a ser piadosa cuando ya en una elevación a la Santa Misa empezó a hacer las novenas a San Luis Gonzaga, y ella describe que un rayón de luz que se marcaba a pesar de mí. También en ese tiempo se aficionó a la lectura y dio con el Catecismo de la Perseverancia del abate Gaume, en el cual aprendió a amar a la Iglesia y a las órdenes religiosas, y además, oyendo la historia de la tía de la mamá de ella, que murió carmelita, en el monasterio de Medellín, hizo la resolución de hacerse carmelita.